Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, bienvenidos al frío aquí en la ciudad de Montevideo, que cayó, supongo yo, también sobre el resto del país. Arranca La Máquina de Pensar con Juan Cobra en controles de emisión, en una semana dedicada obviamente a 7 años y un día. Ya cumplimos 7 años, ya tenemos un día más en Radio Uruguay, y bueno, y aquí importunándolos, hablando de libros y de otras yerbas. Hoy vamos a recibir a una escritora. Yo puse en el Facebook, ahí en el blog de La Máquina de Pensar, hay que corregirlo, hay que decirle a Andrés Capelán que lo corrija. Puse escritora coloniense, no, pero esa es una escritora que vive en Colonia, pero que nació en la ciudad de Progreso, en Canelones. ¿Cómo anda, Sonia Calcaño? Muy bien, bárbaro, ¿Todo bien? Fenómeno. En realidad ya, ahora me considero coloniense porque hace muchos años que vivo en Colonia. Hace 38 años, sí. Bueno, entonces 38. sí, entonces no está mal ponerle porque uno también no es de donde nace, ¿no? Sino también de donde vive, ¿no? Claro. Y bueno, la verdad que la gente de Colonia igual nunca te lo nunca te lo va a admitir. Te lo va a admitir. Con una amiga que no la voy a nombrar, pero que también escribe y que la conoces. No, casi nunca nos peleamos, pero alguna vez que me peleé, capaz que me está escuchando. Ella, al final, cuando no le quedaban argumentos, me dijo: vos no sos de Colonia. Claro. Bueno, amigos, estamos en La Máquina de Pensar, estamos en estos 7 años, y vamos a regalar libros. Tengo para regalar, para aquellos que llamen al 2915-1050, tenemos los cuentos de Ana Solari, que están en un mundo que tienen que ver de alguna forma con el libro que vamos a hablar, Conversaciones en Endomundo, de Sonia Calcaño, porque Ana Solari hace algo similar, de estar en un mismo ambiente, en un mismo universo, hacer de que se desarrollen cuentos. Se llama Los Geraños, está editado por Editorial También tenemos un librazo que son los dramas históricos de Shakespeare. Ahora no voy a decir cuáles son, pero sí los voy a decir. A ver, son los dramas históricos que son, básicamente, son 5 obras de teatro. Y que aquí está: Enrique VI, Ricardo III, el rey Juan, Ricardo II, Enrique IV, Enrique V y Enrique VIII. Todo esto está en un libro que es muy grande, ¿no? Tiene más de 1000 páginas. Vamos a estar editado por Random House Mondadori. Y también vamos a regalar otro libro de cuentos que nos quedó de ayer, en realidad es otro ejemplar, El dragón mecánico, de Walter Burrum. Y tenemos gracias a Sonia Calcaño, tenemos 2 libros. Uno es Hotel París, esto está editado en Irrusiones, un libro que ya hablamos acá con Sonia, hablamos de ese libro, y de que vamos a hablar ahora, que se llama Conversaciones en Endomundo, editado por Editorial Civiles y Letrados. Creo que ahí ya están hechas las presentaciones, creo que ya está hecho todo. Después vamos a ver si hay más libros. Sonia, vos sos cuentista, pero me llamó la atención acá fue algo como que es raro, ¿no? A veces cuando se presentan libros, ¿no? Es fundamental para mí, que yo soy muy cuadrado para leer, es que me digan que si son cuentos o si son novelas. Y me pasó que, claro, empecé a leer con la idea de que este es un libro de cuentos tuyo. Y los primeros, sí, son como cuentos, pero son una novela. El primero es una novela corta, un relato largo. Creo que es un proceso que estoy, no sé si que estoy sufriendo o que estoy procesando. Mi primer libro, hace 20 y pico de años, que se llamaba Por ella morir, eran cuentos muy cortos. Eran como 23 cuentos, creo, 20 y pico. No me acuerdo bien. Después, en Hotel París es una novela para mí, el que le da el nombre al libro, y después están agrupados algo de verdad y otros cuentos que tienen todo como un sentido juntos, y después hay otros 10 cuentos. Cuentos. O sea que Hotel París sí era una especie de novela, y que estaba acá. ¿Sabes lo que a mí me desorientó probablemente? Es que en Conversaciones de Endomundo, que sería hay como capítulos, hay capítulos que dicen el nacimiento de Mía, dice capítulo 2, capítulo 3, yo en realidad tendría que haber leído mejor, entonces Esteban, Luciana y Mía. Entonces
entonces yo pensé que eran como cuentos, no, pensé que era una novela, pensé Claro. que seguía. No. Son cuentos pero ya digamos con otra consistencia. Y bueno, y el gran desafío para mí es hacer una novela. Tengo unos amigos escritores argentinos que me dicen que ya estoy pronta. Bueno, porque ahí sabes lo que pasa, Sonia, Sí. también es que uno tiene, te digo porque yo creo que todos lo sufrimos, tenemos una idea de novela que es como, digamos, como si fuera un sayo, digamos, una túnica que hay que ponérsela, y no, digo, se puede hacer, digo, esto que vos hacés de estar en el mismo mundo, ¿no? En el mismo universo, en todo Claro. mundo, no, en Buenos Aires te lo hubieran puesto todo así y es una novela. Ah, claro, porque todo se desarrolla, o sea, casi todos los cuentos tienen alguna referencia a Domundo, que te tendría que explicar un poquitito, Sí, digamos, explicarle a los vamos a oyentes. hablar porque Domundo también no es que algo que ellos estén viviendo ahí, ¿no? Sino No. que es una referencia política y geográfica. Ahí está. El asunto es que yo siempre, mis cuentos de los 2 libros anteriores eran en un lugar que podría ser Colonia, pero nunca dice que es Colonia, digamos. Podría ser otro lugar de un pueblo, digamos, que hay costa y demás. Y de alguna manera en por eso Conversaciones en Domundo, existe ese pequeño pueblo o lugar donde suceden cosas, pero esas cosas se relacionan. Hay gente que va a Domundo, hay gente Sí, es como que... si fuera un país también, Exactamente. ¿no? Es un país. Domundo es un país. Y se habla en otra lengua también. Sí, y entonces sí, hay referencias justamente. que hubo una dictadura, que ahora hay aparentemente, o por lo menos un proceso político diferente, Claro, democracia. claro. Hay en un momento se dice que ese Domundo está desarrollándose económicamente, pero es muy difícil saber porque tampoco se explica demasiado. O sea, la gente habla de cruzar a Domundo, ir a Domundo, Sí. pero no se sabe exactamente. Bueno, eso es exprofeso. De alguna manera, en Domundo, viste que uno siempre escribe de cosas que le han pasado, digamos, ¿no? claro. Y Conversaciones en Domundo, te cuento, por ejemplo, el título del Sí, libro, sí. que está en el cuento Conversaciones en Domundo, dice: yo fui a la Unión Soviética cuando era Unión Soviética. Claro. Y yo bajaba en un ascensor y venían de un edificio y venían 2 mujeres hablando en simultáneo. Por supuesto en perfecto ruso, que yo no entendí nada, ¿no? Y era en Moscú. Y hablaban, pero era raro, porque acá yo hablo, vos hablás, Sí. pero ahí no cedemos la palabra. Sí. Ahí parecían madre e hija y hablaban como al mismo tiempo. Y yo pensé, pero esto qué raro, como no entendía lo que decían. Y entonces esa conversación en otro idioma y no sé qué, me dejó esa sensación de que podía ser una cosa interesante hablar de conversaciones que a veces no se entienden, digamos, y además hacía la referencia esa a otro país con otro, lo que Claro. tú dijiste, Sí. ¿no? No, en otro momento también se habla de que solo las mujeres pueden estar hablando continuamente a toda velocidad, ¿no? Sí. Y parece que no se escuchan, pero en realidad se están Claro, escuchando. claro. Pero igual a mí me daba la impresión de que este libro tuyo es más onetiano que el otro, digamos, ¿no? ¿Ah, sí? ¡Ay, qué honor! Sí, porque se habla mucho de relaciones, de familias, de no sé qué, no sé cuánto, y está esa idea de que no se sabe, están en un pueblo como, ¿no? Ideal, utópico, Claro. frente, ¿no? Yo pensé, Onetti le puso, viste, Santa María, Claro. ¿no? Pero después quiso inventar otro pueblo y le puso Lavanda, como Es si fuera cierto. Colonia, ¿no? Sí, En vez de sí. Colonia le puso Lavanda, ¿no? Sí. ¿Alguno tiene algo que ver con Colonia o con Río Negro, con Fraiventos? Creo que con Colonia más bien. Ujú. Y entonces Lavanda, incluso Hugo Fontana hizo una novela que se desarrolla en Lavanda usándolo, ¿no? Ujú. Y yo pensaba, Sonia también podría haber puesto, ¿no? Que enfrente tienen a Domundo y acá se desarrolla en Lavanda, ¿no? Está bien, bueno. Vamos a ver qué pasará en la novela esa que algunos me dicen que va a venir. y que pero yo pienso, vos has escrito novela, yo pienso que hay miles de cosas sobre las que uno
si está atento, le da ganas de escribir, ¿no? Claro, historias que le cuentan, cosas que le pasan a uno, siempre. Pero que en la novela a mí me parece que es fundamental tener como 4 o 5 cosas que armen una estructura y después ir viendo cómo para que tenga como un sentido, ¿no? Sí, dicen, hace poco leí algo que me llamó muchísimo la atención, que decía como que los cuentos son el romance apasionado y la memoria es el matrimonio, ¿no? Un artículo lo puse ahí, ¿no? Y entonces decía que lo más importante, decía que en la novela, a diferencia del cuento o en un romance torrencial, siempre hay como una verdad, ¿no? O hay un desenlace, ¿no? En cambio en el matrimonio hay pequeñas verdades, o sea, diseminadas. Nunca se, siempre hay una promesa de que vamos a andar mejor, de que vamos a seguir mejor, ¿no? Eso me pareció interesante porque es cierto que la novela es como un clima, ¿no? Es como una especie de clima donde estamos esperando que vaya, y mientras tanto van transcurriendo muchas otras cosas, ¿no? Pero no es como el cuento que transcurre así, una cosa tan directa, tan, y también digo, eso uno se va cambiando. Vos decís que yo escribí novelas, pero yo también, alguien ha dicho que son novelas cortas, ¿viste? Son novelas, ¿viste? O sea, hay que... Yo lo que me he dado cuenta es que hay que aflojar más en la novela, digamos, no concentrarse tanto como en el cuento, ¿no? Claro. ¿No? Sí, pero hay que encontrarle como una vuelta. Yo estoy leyendo, mira, a raíz, no sé si sabés de un libro que ganó un premio acá, creo que de la Intendencia de Montevideo, que se llama El Fractal de Julia, de Pedro Giudice. Giudice, sí, no lo leí. Pedro fue compañero mío de la facultad, y cuando vi que había ganado lo llamé, y él iba para Buenos Aires, nos intercambiamos el libro y leí El Fractal de... Es grande, un libro grande, ¿no? No, es más o menos de ese porte. Y él habla de la montaña mágica, y entonces yo voy a leer La montaña mágica, y pasé la mitad de digo, ¿cómo hace este tipo para escribir 1100 páginas? No, pero no hay que no tenés que seguir eso, digo, está bien. No, ya sé, pero te quiero decir. Y una de las cosas que me dijo también Mario Lebrero, es que, y yo creo que también de alguna forma es así, es que hay escritores que son más de historias cortas, y hay gente que no puede escribir con historias cortas, son historias largas, ¿no? Claro. Y de repente un escritor va variando en como te pasó a vos, ¿no? Empezaste con cosas muy cortas y vas variando. Acá me dicen que te manda saludos de Sonia, de Rubén y Alejandra desde Paysandú, profesores de educación física. Ay, sí, cómo no, me acuerdo de ellos. Le mandamos saludos, también aprovecho para mandar un saludo allá a Colonia, a Fantina Signorelli y a Beatriz Dávila también. Muy bien, ¿no? Le mandamos un saludo, si nos están escuchando. Espero que me estén escuchando. Y bueno, si no, alguien se los va a decir, le vamos a mandar el saludo. Está bien. Conversaciones en Endomundo está editado por Civiles y Letrados, eso ya fue presentado, creo, ¿no? Sí, lo presenté el año pasado acá en, ¿cómo se llama el lugar de España? El Centro Cultural. Y después en Colonia también, con una diferencia de un par de meses, una cosa así. Y bien, en las presentaciones, como yo tengo como muchas vinculaciones por mi parte política, y yo qué sé qué más. No hemos dicho, vamos a hablar de tu parte política también. Sí, no. El tema es que digamos que viene gente a mis presentaciones, son exitosas desde el punto de vista de... Muy bien. Sí. Sonia Calcaño es arquitecta, es escritora, también estuviste en el taller de Mario Lebrero, cuando estuvo en Colonia, y bueno, sos militante política, integrás a la Junta Electoral de Colonia, o sea, a la Junta Electoral. La Junta Electoral, soy miembro de la Junta Electoral. ¿Y sos presidenta de la departamental del Frente Amplio? Ya no. Y ahora estoy en el plenario nacional. Mañana tengo que ir al plenario. Como integrante. Al plenario no, a la mesa. A la mesa, en la mesa de política nacional. En la mesa política nacional. Muy bien. Amigos, después de la pausa seguimos conversando aquí con Sonia Calcaño en torno a este libro que se llama Conversaciones en Endomundo, que no diría yo que es de cuentos, porque tiene por lo menos 2 relatos largos, 2 novelas, aparte están desarrolladas en capítulos, pero digamos que tiene cuentos y tiene por lo menos 2 relatos largos, ¿no? Como mínimo. Ahí está. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Amigos, estamos aquí en La Máquina de Pensar, conversando con la escritora Sonia Calcaño. Insisto, ella es coloniense o vive en Colonia, es una mujer de progreso también, que mira, mujer de progreso queda bien. Progreso es un del encuentro progresista, ¿cómo que no? Sí. No, no sos presidenta no, sos integrante de la mesa política. Conversaciones en Do Mundo de este editado por Civiles y Letrados. Reitero, amigos, que hay un ejemplar, igual que hay el libro anterior que se llama Hotel París, que fue editado por Irrupciones Grupo Editor, con un prólogo de Gonzalo Paredes. Sí, que es mi profe de taller, ese, que me debe estar escuchando también. Saludos para él. Bueno, a Gonzalo Paredes hay que decir que también arranca el taller de literario y hoy, ¿no? Sí. Que es los jueves, entonces. Es los jueves a las 7:30, sí. Bueno, arranca, entonces aquellos que quieran o les interese saber, bueno... Lo buscan en Facebook. Sí, o se comunican con nosotros nos comunicamos con Gonzalo Paredes. Es un taller literario que está asesorado o colabora a Felipe Boleri de vez en cuando. Exactamente, ¿no? exactamente. Se hace como lector, ¿no? La vez pasada, porque él viene algunas veces, digamos, y la vez pasada vino y yo no tenía nada y rescaté unos versos que había escrito hace mucho tiempo. Sí. Yo le tenía un miedo a Felipe y le gustaron. Me dijo, ¿qué te voy a decir? Está bien, sos una versera también. Así que también para este año tengo la idea de armar una novela un poco más, novela que no le haga dudar a uno, digamos, ¿no? Que ya empecé alguna cosa a escribir. Y por otro lado, esos versos con alguno más que tengo que poner, porque serán los que tengo son 25 más. Pero chicos, ¿y en el taller de Gonzalo Paredes también hablan de poesía? Yo pensé que era todo narrativa. No, también hablamos de poesía. Mirá vos. Es más, en general todos vamos por la narrativa, pero ese día estaban poéticos. Sí, yo saqué a relucir esos versos y había otra compañera que también tenía, que creo que solo hace poesía, porque yo el año pasado estuve falté mucho. Acá te manda también, te están mandando mensajes de todos lados. Un abrazo apretado para Sonia Calcaño desde Progreso. Soy Dalia Mautone, leí tu primer libro y me fascinó. Bueno, entonces le queda el segundo y el tercero y ya habrá un cuarto. Dice, el timbre de su voz, la forma de reírse es la misma que conocí hace muchos años, ya lejos, la recuerdo con mucho cariño. Miles de años. No, miles no, pero bueno. Bueno, un saludo también para él. Así que Gonzalo Paredes arrancan hoy después del programa el taller. Bueno, es importante, hay mucha oferta de talleres. Nosotros en La Máquina de Pensar generalmente anunciamos, pero este año fue tanta la cantidad que dijimos, sí, es impresionante la cantidad de ofertas y de propuestas de talleres. En Conversaciones en Do Mundo hablábamos de que hay dos nouvelles, por decirlo, llamémosle nouvelles o novela corta dentro del libro. Es un libro extenso porque tiene una letra muy apretada, son 150 páginas, pero con aire podrían ser más, creo yo. Y tiene una última novela que se llama Un año con Carmen. Sí, ¿no? Esa novela o ese cuento largo, empezó, digamos, así como medio mágicamente, ¿no? Empecé con esa idea de ese almuerzo y después se me convirtió en una historia romántica, como no muy tradicional, me parece a mí, ¿no? Porque y de alguna manera se me fue como que me fue. Lebrero lo decía, si a uno le sale bien la primera frase, después todo lo demás hay que seguir y seguir. Y es verdad, digamos, yo iba sintiendo que la inspiración seguía, por eso... En este caso son dos, son compañeros de oficina, ella es como la más experiente y veterana de la oficina, una de las que además manda. Nació en Do Mundo. Nació en Do Mundo, sí, por eso todo el libro hay constante alusiones a Do Mundo. Pero que vino ahí corrida, después nos vamos a enterar por qué vino huyendo de Do Mundo. No vino huyendo de Do Mundo, esa es la abuela Catalina la que huyó de Do Mundo. No, pero vino huyendo de él. Vino con un hombre, vino con el marido de pero yo pensé que le había pasado eso allá a Emanuel en Do Mundo. No, eso le pasó en el lugar. En el lugar, porque ese hombre, tuvo un problema grave y entonces ella lo ocultó a sus hijas. Yo pensé que había venido de allá de Do Mundo por eso. Mirá vos. Y a mí me
gustó además terminar con eso porque, no sé si te acordás la última frase, Sí, pero sí, mirala sí. porque Sí, no me sí, la es el acuerdo. último año, te puedo decir. Sí, Es el este mejor año es el mejor. Sí, sí, sí. ¿Qué era? Porque tampoco era un happy end de tipo tradicional, pero está bien, digamos, que termine con un poco de aire. Son dos seres muy solitarios, yo quería decir, digo, es una relación, un romance, en el que ella es como que la que manda en la oficina, la más experiente, y él es el recién llegado a la oficina, y que es y empiezan un gran siempre solitario. las cosas peleándose, Un viste que claro, un gran solitario, alguien que tiene problemas, digamos, con sus padres, en fin, de relación, de sociabilidad, sí, ¿no? sí. Y entonces después se genera ahí una chispa y es un romance que incluso se habla el sexo pero no se practica, Sí. o una cosa se empieza por otra parte, lo cual lo hace, tiene que ver de alguna forma, me acordaba un poco con Hotel París, porque en Hotel París, en el recuerdo que yo tengo, iban en una cuestión de trabajo, entonces había toda una cuestión de oficina, digamos, de ir a un lugar, reunirse, Sí, en fin. sí. Sí. O sea, esos ámbitos que son laborales, pero que después generan otra cosa, ¿no? Otras relaciones, ¿no? Claro, está bien. Obviamente, donde se junta la gente, no Siempre. pasa solamente lo que uno quiere, ¿no? Obviamente, Sí. ¿no? Somos Realmente, humanos. claro, me parece que, y bueno, y donde la gente está es que pueden pasar cosas, digamos, Claro. no en solitario. También pueden pasar cosas en solitario, Sí, pero también no pueden pasar, sí. Este- Y ahí, yo te decía fuera de micrófonos que vos narrás como muy rápido, vas, digamos, como haciendo casi un resumen de lo que está pasando y de lo que es cada uno, ¿no? O sea, tratar Eso de yo no me despacharlo daba en cuenta. poco tiempo, digamos, ¿no? No Todo me- lo que le pasó, contar directamente lo que le pasó, no mostrarlo, viste que a veces otros van por la vía más indirecta, de mostrar Claro. lo que pasó o lo que acá ella le pasó, y claro, a la gente le pasan muchas cosas, ¿no? Claro. Puede ser, yo también iba por la vida muy rápido hasta que me caí y me quebré, entonces ahí dije, no, acá tengo que, hace 10 años ya, acá tengo que no andar tan a las Bajar corridas. un ¿no? cambio. Ahí está. Y bien, porque, bueno, esta etapa de mi vida la estoy viviendo un poco más morosamente, por Claro, decirlo de claro, alguna claro. manera, ¿no? Pero en la escritura Se ve que, sí. Bueno, capaz que también tengo que aprender algo que tenga que ver Y con también eso. está la mirada, digamos, de vivir en una ciudad como Colonia, donde no voy a decir que todos se conocen, pero hay, digamos, ese conocimiento de vecinos, Sí, de la vida de sí. los otros, no sé qué. Sí. Entonces hay una mirada, por eso te decía un poco también, pensaba en Onetti, en esa mirada de ver todas las relaciones, cómo pasan, no sé, las intenciones, Ajá. Me parece interesante eso, que si yo nunca... de un universo, ¿no? Sí. Puede ser, estoy pensando en mis cuentos con esa mirada tuya, digamos, ¿no? Pero debe influir, sí, el vivir en Colonia y el estar atento. A mí la gente me interesa. Siempre me interesó, digamos. También parte de eso que yo te digo que no quiero hablar, pero que es parte mío, parte de... Sí, de la del dimensión ser- política, sí, El sí, ser sí, político ser político. tiene que ver con que no... Escuchar a la gente, hablar sí, con ella, hablar sí, con mucha gente, sí, ¿no? vincularme con muchos casos, con la gente. sí. Yo cuando viví en Progreso, yo viví hasta los 20 más o menos en Progreso. Empecé, no había liceo en Progreso, entonces empecé a ir al Liceo Canelones Ajá. y fui los 6 años del Liceo en Canelones en ferrocarril, y después empecé a ir a la facultad también en ferrocarril, ¿no? Entonces yo decía que era un contraste que al final a uno le hace bien, porque yo jugaba con los que venían en el ferrocarril trabajador, jugaba el truco en esos- Sí, que juegan, sí, juegan a las cartas. Sí, jugábamos a las cartas Toman mate, en sí, esas sí, mesas sí, que sí, había. sí. Y también, digamos, me fui relacionando con gente de la facultad que ya tenía otro nivel. Claro. Fue un choque para mí lo de entrar a la facultad. Después, porque, digamos, el primer día me trajo mi tía Teresa a la facultad de arquitectura, porque yo no vi, a pesar de que Progreso queda a pocos kilómetros, Sí, que está y ahora es cerquita, una pavada. sí, son Digamos, 27 antes kilómetros. no íbamos, no veníamos a Montevideo, digamos, ¿no? Entonces, venir a Montevideo era todo un tema, y ya te digo, mi tía Teresa me llevó hasta la puerta de la facultad. Y decime, ¿por qué le pusiste ese nombre, Do Mundo? Do Mundo porque
porque también Do Mundo podría ser Brasil. Y una vuelta que venía de unas vacaciones en Florianópolis, no sé qué cartel había que decía Do Mundo, pero no decía lo más grande de Do Mundo, decía Do Mundo, y me pareció que Do Mundo tenía una reflexión, era lo que el mundo fuera del pueblito, digamos, por decirlo de alguna manera, como que contenía el resto del mundo, digamos, está concentrado todo el mundo. Sí. Y también, digamos, la otra referencia es Italia, que justo fui a Italia el año pasado, y la abuela Catalina, que también en el libro viene de Do Mundo, en realidad vino de Italia, digamos. Entonces, es un como cuento, sí, la abuela Catalina que está pensando que uno es la que vive, pero también es la casa, y también una mirada de arquitecto también, ¿no? Eso, me han dicho, si yo, para mí no mezclo ni lo político sí que no hay nada, no, para nada. No, pero puede ser, digo, se habla de procesos políticos, dictatoriales. Claro. Yo pensé, pero no hay ningún análisis de nada, no se dice todo, es todo muy genérico, toda la parte de Do Mundo. Sí. Uno se queda esperando que vaya alguien, digamos, pero tampoco lo acompañás. Sí, es así, digamos. Hay una referencia un poco concreta, bueno, en conversaciones en Do Mundo, que uno de los hermanos se va a Do Mundo y se casa con... Sí, se y va después desaparece. Desaparece en Do Mundo, digamos, ¿no? Pero no se dice que se desaparezca políticamente, no hay ningún tinte político. No. Desaparece huyendo de la relación de... Bueno, no lo vamos a contar. Nadie... pero por eso son todas relaciones, por eso digo, son todas relaciones entre cosas un poco extrañas, digamos, de alguien que está viviendo con una mujer y que, bueno, conviven, pero al principio no son ni pareja, en realidad, porque están en la misma casa. Claro. ¿No? Y ¿Vos después, te referís a Do Mundo? A Do Mundo, y después aparece como que casi son, ¿no?, un matrimonio, pero, en fin. Claro. Él le dice, ya sos casi una esposa. ¿No? Están conviviendo. Sí, pero en realidad conviven porque también está el hermano, que es el que se va a Do Mundo, que es el que tuvo la hija. Por eso, que tuvo la hija ahí, sí. Con la mujer. Exacto, no sé. sí, por eso es la pareja del hermano, digamos. Sí, claro. Entonces, por una cuestión, tiene que estar ahí en la misma casa, y sin embargo se generan esos comportamientos, esas rutinas. Supuestamente la pareja del hermano no vas a andar, ¿no? Parece que no, pero se hace primero toda la forma, ¿no? Se hace toda la rutina, ¿no? En un momento parece que ya son marido y mujer. Totalmente. ¿No? Bueno. Vivir bajo el mismo techo. En realidad hay una señora allá en Colonia que siempre dice, los cuentos de Soñar siempre tienen algo de amor. Y es cierto. Digamos, de alguna manera pretendo un poco como bucear en las relaciones humanas. Por eso, las relaciones humanas, las que tienen que ver con el amor, son de última las más interesantes. Claro, ¿no? por eso yo te decía lo de Onetti, como hay ese interés, digamos, pues por Onetti, porque viste que en general, vos me hablabas ahora fuera del micrófono de las series, en general estamos todos muy vinculados a la acción, a la peripecia, y a Onetti le interesaba las relaciones, o sea, no importa. Y es más, no te contaba lo que estaba pasando, sino las relaciones entre uno y otro, digamos. Claro, y bueno, eso me parece que es interesante, y buscarle miradas que no sean las tradicionales, digamos, ¿no? Por eso... Pero desde el punto de vista narrativo, muchas veces en estos cuentos no sé si pasa tanta cosa, ¿no? Sino que más que lo que hay es la relación que va cambiando. Claro. Pero ellos, digamos, siguen viviendo más o menos. A veces los cambios vienen de afuera, pero si no, no hay grandes acciones. Que ya que la nombramos, vamos a nombrar, Fantina dice que es el mejor, que se llama 20 años después. No sé si lo tenés, digamos. Sí. Son dos personas que vivieron juntas y se encuentran en... ella es una disertante. Sí, ahí está. Ella está haciendo se una disertación. 20 años son después. Un esposo y esposa que se separaron y se encuentran. Y en realidad no se llegan a... No se llegan ni a hablar en esa reunión. Pero van pensando cada uno va pensando en la mirada del otro y todos los castillos mentales que se generan. Totalmente. Y digo, no hay comunicación. Y desencuentro en realidad, porque... seguían pendientes uno del otro, pero parecía que ninguno de los dos se creía. Y al final lo dejé ahí medio como misterioso, de que al final no se sabe si se van a encontrar o no se van a encontrar, digamos, pero
Pero me interesa eso a mí, me doy cuenta, ahora hablando contigo. Bueno, me y doy cuenta. es una de las cosas que le interesaba a Neti también, era el tema de la comunicación, o mejor dicho, la incomunicación Claro. en los seres humanos, que es constante, ¿no? Claro. Muy bien, Sonia Calcaño, Conversación en Endomundo. Ustedes la están esperando para el taller de Gonzalo Paredes. Bueno, muy bien. Gracias por estar acá en la máquina de muchas pensar, gracias ¿no? por recibirme y muy bien, muy grato como siempre conversar contigo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en la máquina de pensar. Acá en el tercer bloque vamos a darle la bienvenida a Federico Arregui. ¿Cómo andás, Federico? Hola Pablo, bueno, muchas gracias por invitarme. Bien, por suerte, muy bien. Federico Arregui lo invitamos porque él está dictando una especie de taller o algo así. Digamos, ahora vas a hablar sobre en torno a Jorge Luis Borges, a la obra, a la figura, y es interesante que haya estas iniciativas temáticas, pero obviamente estamos hablando de tu abuelo antes de empezar, ¿no? Estábamos que también era conversando. muy borgiano. También, Exactamente, totalmente borgiano, tanto que bueno, intentaba, como la mayoría de los escritores, que no se note ese borgianismo, digamos. Claro. Digo, Alan Pauls lo dice mucho mejor que yo en un texto que se llama La herencia de Borges. El adjetivo borgiano luce más en el texto ajeno que en el propio, ¿no? Claro. Digo, si uno dice, por ejemplo, Borges dice el alcohol pendenciero, y si uno dice el festivo alcohol, no deja de ser borgiano, digo, Sí, aunque lo cambie, sí, ¿no? Sí. No, incluso hay como de adjetivos como, yo que sé, desaforados, o el desafuero, que parece que fuera Borges, ¿no? Claro, bueno, el adjetivo borgiano lo que tiene la particularidad de ser perfecto, ¿no? Uno al principio lo mira, el rancho Trémulo de la Fundación Mítica de Buenos Aires, por ejemplo, uno dice, Trémulo es una vela, no un rancho. Bueno, si es un rancho fundacional de una ciudad que casi no existe, quizás es Trémulo. Pero Arregui en eso siempre, creo, digo yo, Mario Arregui, vos lo llegaste a conocer, ¿no? bueno, él falleció en el 85, yo nací en el 78, es decir, que nunca mantuvimos esta conversación Claro. sobre literatura que estoy manteniendo contigo. Pero sí sé, por mi padre y por cuentos, que se desesperaba con la prosa de Borges, con la perfección, ¿no? Claro, Porque decir, bueno, una vez estuvo, no me acuerdo cuánto tiempo, pero digo, días enteros, buscando algo que no podía ser el unánime de las ruinas circulares, el adjetivo nadie lo vio desembarcar en la unánime noche, dice Borges. Y Arregui estaba escribiendo un cuento donde necesitaba que demostrar lo mismo, la unanimidad de la noche con el personaje, pero unánime ya lo había usado Borges. ¿Y cómo decir lo mismo sin decir lo que dijo Borges de la perfecta manera, no? Sí. Era muy obsesivo Mario Arregui, ¿no? Aparentemente corregía muchísimo. Muchísimo. Y le costaba, porque digo porque él era muy bueno en la prosa corta, pero yo creo que a veces también era excesivamente crítico consigo mismo. Yo te decía que hay un libro que es de Liber Falco, donde él habla de su amigo Liber Falco. Es un libro extraordinario, yo lo he leído 2 veces y es entrañable. No se han escrito libros así aquí en Uruguay, porque es muy difícil en general que un escritor dedique tiempo para hablar de otro. Por eso mismo yo te decía fuera de micrófonos que yo siempre digo que ese libro no lo podría haber escrito Neruda, y alguien me puede decir, pará, estás comparando a tu abuela con Neruda. No, para nada, digo, y además soy muy crítico con algunas cosas de Arregui. Hay cosas que me gustan, cosas que no. Como de Neruda hay cosas que me gustan, cosas que no. De Borges no, me gusta todo. Pero digo, no lo podría haber escrito Neruda porque Neruda es un gran escritor, pero es una persona que si tiene que hablar, habla de él. Claro, pasa en Confieso que he vivido, que habla de Lorca mal, que habla de Miguel Hernández poco, y... Sí. No, y todo en relación con él. Entonces lo que hace Arregui ahí es muy raro, porque logra de alguna manera hablar de Liber Falco, y el libro es sobre Liber Falco. El centro, incluso él cuando interviene como amigo en la barra de amigos, también él está todo muy medido, digamos, ¿no? O sea, básicamente es la mirada de los amigos. Exacto. Sobre el Liber Sí, Falco. inclusive el prólogo que hizo Carlos Maggi a la edición de Irrupciones, que es la última obra completa que hay de Arregui, digo, que está en librerías. El prólogo es muy lindo también, ¿no? Y ahí justamente Maggi habla de Liber Falco, de Paco Espínola y de Arregui, de cómo Arregui también en ese libro hace un homenaje en un cuento Sí, a todo el grupo, al lío Sono de San José, aquello claro. que es un disparateo también, de que estaban en el Café Metro y de que todos eran de San José y vos también sos de San José, hasta que un tano
traslada su lugar de nacimiento desde el San sur de José. Italia y gritaba "Io también sono de San José", vaya a saber si es cierto, pero bueno, de eso. Pero por ejemplo, Maggi los decía verbalmente, contaba todas esas anécdotas, o cuando Onetti con Felisberto, en fin, otras cosas, pero viste que en Uruguay no se estila a nadie a sentarse a escribir un libro para hablar de los amigos o del amigo, en el caso de una figura entrañable. Y otra cosa que hace Arregui, digo, ya pasamos a hablar de Borges, que me parece extraordinaria y que no lo hace nadie, es: voy a hablar de Liber Falco, que es un poeta muy importante y muy conocido y muy querido por todos los uruguayos, pero no lo voy a endiosar. Voy a contar cosas que son graciosas, hasta ridículas, y eso hace que surja la figura humana de Arregui, ¿no? Por ejemplo, cuenta en un momento que Arregui era tan austero que en un momento le dan, y como tiene tantos problemas económicos, le consiguen un empleo y le dicen: "Ay, me conseguiste este empleo", y dice: "Bueno, entonces, como me consiguieron en otro, voy a tener que renunciar al otro, porque no puedo cobrar 2 sueldos". Sí. O en otro momento cuenta una cosa más terrible, que yo la he contado, que me parece notable, extraordinaria, era de que Liber Falco vivía en Millán, cerca de Estomba, sí, ¿no? Esquina con Estomba. en Millán y Estomba. Millán y Estomba, y entonces estaban en uno de estos bares, el bar del Metro, no sé qué, tomaba mucho alcohol, y en un momento se va al baño, y entonces no se queda en el baño, no sale. Entonces le toca a Arregui decir: "Bueno, a ver qué viejo, qué le pasó", y lo vemos a Liber Falco recostado a la cisterna con la cabeza y agarrado, digamos, al cañito de la cisterna, y lo toca Arregui y le dice: "No, maestro, no, maestro, es hora", ¿no? Entonces él dice: "Avíseme en Millán y Estomba". Exactamente, dormido, convencido que venía en el ómnibus. Yo creo que es un poeta bárbaro, digo, ahora vamos a empezar con Borges, pero yo tuve durante muchos años una librería, vicio que cualquiera puede despuntar. ¿Dónde eras? El Narrador Libros. El Narrador. El Narrador, exactamente. Yo era el feliz propietario del Narrador durante 7 años, hasta que en un momento, bueno, uno cambia de rubro. Yo siempre digo que a mí la gente me pregunta: "Che, económicamente no resultó". Yo digo, una librería nunca resulta económicamente, es como un bar para escuchar jazz. Digo, cuando se gasta el disco, el Kind of Blue, y ya no se escucha, podés cerrar y decir: "Pasé bien". Yo digo que mi librería particularmente era como tener un romance con Mónica Bellucci. Es decir, es una cosa que, bueno, en algún momento uno tiene que decir: bueno, si no fue virtual y si existió, tampoco para llorar si se termina. Uno dice: bueno, esto quizás. Entonces, bueno, fue un periodo precioso. ¿Cómo te vino? ¿De dónde? ¿Cómo te vino digamos? Bueno, lo de Borges es de siempre, por eso digo, lo de Borges, te contaba la librería, termino, digo, siempre recomiendo a Liber Falco porque es un poeta poco conocido, o por lo menos yo creo que hay una cantidad de gente que no lo conoce, o se cree que es un poetita menor, y guarda con poemas de Liber Falco, que Vallejo, que Vallejo es Vallejo, pero hay poemas de Liber Falco que también... Lo que pasa es que Liber Falco lo conocemos por las canciones que hicieron, musicalizaron, y esa es una parte de Liber Falco que es como la más sencilla. Pero es un gran poeta. Es un poeta profundo. Es un gran poeta, sin duda. Lo de Borges, te confieso, yo siempre lo cuento, yo debía tener 13 o 14 años, y mi padre estaba leyendo Borges, yo vivía afuera, en el medio del campo, y él estaba en la cama leyendo Borges de mañana, y yo digo, siempre me gustó mucho leer, digo, siempre somos 3 hermanos, y bueno, siempre como tomé esa cosa, además de trabajar afuera también, porque vivíamos en el medio del campo. ¿Vivías dónde? En el departamento de Flores, en Flores, en el mismo campo donde escribió Arregui, en el mismo lugar, y con las mismas historias de alguna manera, ¿no? Digo, que aparte también Arregui cuenta, perdón, el Liber Falco, que está también en la mitad de la noche en una estancia. Exactamente, y lo llaman y le dicen: "Qué pena que no esté todos borrachos. Mario, qué pena que no esté". Exactamente, bueno, en esa misma casa, váyanse exactamente. En esa misma casa me crié, viví hasta los 18 años, hasta que me vine a Montevideo. Vivía en el pueblo, iba, estudiaba, volvía, pero bueno. Y estaba leyendo a Borges, y yo paso, y uno de joven es irreverente y idiota. Después se vuelve irreverente, quizás deja de ser irreverente, no sé si deja de ser. Paso al costado de la cama y le digo: "Papá, Borges era un viejo de mierda". Cosa que además no es muy raro, porque a uno se le ocurre que quizás sí lo era, ¿no? Hasta que se empieza a amigar con él. Probablemente muchos de los que estén escuchando ahora asientan y digan: no era, es. A esos son los que yo invito justamente al taller a ver que no es tanto, ¿no?
o que no es nada. No, es extraordinario. Que es extraordinario como escritor y que además como personaje también es un tipo entretenido y muy muy particular. Y mi padre, en vez de explicarme las bondades de Borges, me sentó al costado de la cama y me leyó un largo poema que se llama El otro poema de los dones, que es una enumeración, cosa que Borges empieza a hacer desde antes de quedar ciego, pero que después utiliza es un como maestro, esa enumeración, ese verso que además se puede extrapolar de un texto a otro. Digo, un poema como aquel tiene una cantidad de endecasílabos que se pueden usar en otro. Se puede usar en un cuento, como el Aleph también. Perfectamente, o sea, no son, perfectamente. Son el Aleph es una larga enumeración que la podés desarmar y convertir en un poema como aquel o como Las Causas, sin problema. Me lo leyó. Y a los 2 días yo lo sabía de memoria. Recuerdo varias páginas de Borges, pero la memoria se pierde definitivamente a los 18 años. O cosa parecida, digo, aquello que dice... Depende de 18 años. Aquello que dice... 18 años, capaz que... aquello que dice Onetti de que la inteligencia de las mujeres, ¿te acordás del Pozo? Bueno, yo creo que la memoria a los 18... y a veces a uno le da pena, porque a mí me gusta mucho Roberto Juarros y me quedó afuera de mi memoria, de mi disco duro. Entonces me acuerdo más de poemas de Federico García Lorca que uno de Juarros, que los dos me gustan, pero digo, me gustaría. Y a partir de ese momento... me convertí, como la mayoría de quienes, tú también, por supuesto, quien ingresa a Borges en un borgiano, en alguien que sabe que tiene ahí un alimento. Lo que pasa con Borges también, digo, yo supongo con otros grandes escritores, la idea que te dan de Borges cuando no lo leíste, o sea, yo estaba convencido que me iba a gustar muchísimo, ¿no? Obviamente por 1000 cosas, aparte había leído entrevistas, todo. Y la primera vez que lo leí me costó porque es un mundo en sí mismo y es una forma de escribir en sí misma y no es fluido, no es una cosa, después uno descubre que no sobra nada, en fin. Exacto, que es perfecto. Pero, por ejemplo, el Aleph la leí la primera vez, me acuerdo, y no me deslumbró tanto, me pareció como muy... Sí. Medio, ¿de qué trata? Es medio torpe, ¿qué pasa? Exactamente. ¿No? Después uno descubre que el Aleph es extraordinario. Es que es extraordinario, entonces eso es lo que mi taller justamente busca, esas claves. Yo siempre digo, Borges para mí es algo como sensitivo, es como, digo, termino un libro, no sé qué leer y leo Borges. Yo no sé si uno termina un libro y dice, voy a leer Faulkner. Digo, voy a leer Luz de Agosto para pasarla bien. No, porque uno entró a leer El Sonido de la Furia y se metió ahí adentro y aquello es brutal, pero no se puede salir de ahí. Borges, yo siempre digo, es como tener una torta de chocolate en la heladera que comes cuando quieras, pero además nunca se pone fea. Y tiene la particularidad de que tú dejas un pedacito, cerrás la heladera, volvés al otro día, abrís la heladera y vuelve a estar entera, ¿no? No sé si me logro explicar porque es un ejemplo un poco raro, pero lo que quiero decir es, uno no se cansa de leerlo, uno no se cansa casi de sensitivamente paladear ese adjetivo perfecto. Claro. Y no voy a hacer Por ejemplo, El Jardín de los Senderos que se bifurcan. Yo cuando antes de leerlo me lo vendieron o lo leí como si fuera una tremendo thriller policíaco, ¿no? Entonces de espía encima, una persecución a una espía que no sé qué. Y uno lo va a leer y empieza a tropezar y a golpearte, porque en realidad, después que sabes cómo es el cuento, después que sabes todas las disquisiciones filosóficas, ahí en algún momento es cuando podrás disfrutar de ese thriller policíaco que también lo tiene, pero hay tantas capas. Bueno, la palabra capa es justamente, yo creo, una palabra medular en Borges. Es como una cebolla, ¿no? Por ejemplo, yo uno de los cuentos que doy y advierto, levanto las manos, abro los ojos, digo, discúlpenme, digo, me arrodillo, me persigno, es Lonuber Orbis Tertius, ¿no? Un cuento que hasta su nombre es difícil, que la mayoría de la gente me dice que me mandaste leer, y después lo empiezo a desarmar y empezamos a ver que no es tan complicado. Principalmente uno de los temas que a mí me interesa ver en Borges es el tema de civilización y barbarie. Digo, más allá, más que los espejos, más que los laberintos, más que esos temas que ya están un poco ya más recurrentes, una cosa que me parece que no es un descubrimiento, digo, que un día lo hacen respiración artificial. Yo creo que artificial. nada en Borges es un descubrimiento, uno lo revé una y otra vez. Por ejemplo, hace 2 días estuve leyendo la revista de la Biblioteca Nacional y un artículo sobre Borges, porque es sobre la biblioteca y los lectores. Y un detalle que dice en un momento es que Borges planteaba, pero él lo planteaba, que las enciclopedias son libros de consulta. Y él cree que las enciclopedias pueden ser libros de lectura. Exacto. Bueno, leer mal es algo que Borges instaura. Aquello que dice Echeverría, justamente Esteban Echeverría, en el siglo XIX, hay que
escribir con un ojo en Europa y el otro puesto en el medio de la campaña. Es decir, el escritor argentino del siglo XIX tiene una mirada estrábica. Yo digo, Borges, como es ciego, puede leer, lee todo mal, puede leer la filosofía como literatura. Exacto, ¿ah? sí. O la religión como filosofía. Como filosofía, como un cuento. Y lo que hace, relee, reescribe, remira el siglo XIX. Y entre esa dicotomía civilización y barbarie, que la plantea Sarmiento, entre el Sarmiento y el Martín Fierro, Borges parecería pararse al medio y parecería poner una cosa que es civilización-barbarie. Es decir, este es nuestro ADN. Es lo mismo, claro. Y tenemos que estar orgullosos de tenerlo, ¿no? Che, Federico, en un minuto contame tu taller, porque esto también... Exacto. ¿Cómo empieza? ¿Cómo es la historia? Mira, el taller en realidad dura 2 meses, porque es un taller que no pretende tampoco, viste, que la gente esté un año entero. Yo creo que 2 meses para Borges puede ser poco, pero da para descubrirlo, ¿tá? Y como la gente hoy en día tiene poco tiempo, son 2 meses, son 8 módulos en donde vemos diferentes cosas sobre Borges, digo, su familia, digo, no tanto la chismografía, sino que tampoco entramos en un cuento, entramos en la obra y tratamos de ver los temas y de encontrar que civilización y barbarie puede estar en el cuento del sur, en el poema conjetural. Entonces armamos un puzzle interesante. El próximo taller empieza el 6 de abril. Se van abriendo, ya estoy con 3 talleres abiertos. Perfecto. Son grupos reducidos de no más de 5 o 6 personas. Los doy a veces en mi casa. También perfecto. Estoy en Positos Libros. Y aquel que quiere contactarse, bueno, va a Positos Libros o vía Facebook. O me manda vía Facebook y te paso mi celular. Es 093-992261 y el mail es federicoarregui1@gmail.com. Perfecto, si no se comunican con nosotros y nosotros te contactamos inmediatamente con vos, Federico. Fantástico. Gracias por estar acá. Pablo, muchas gracias a ti y estás invitado como borgiano fanático que sé que sos en cualquier momento a participar, a conversar, porque la idea es hacer algo medio entretenido y medio descontracturado. Perfecto, me parece bárbaro. Ya te acepto. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar, ahora viene mi Visión Nocturna. Seguimos mañana a partir de las 19 horas. Que lo pasen muy, pero muy bien.